Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Nos acompañan aquí, ¿verdad? Carlos y Zaira, para que nos den su testimonio, ¿verdad? Así que bienvenidos, hermanos. ¿Cómo está? Buenas noches. Queremos darle las gracias. Yo soy Carlos, mi esposa Zaida. Mucho gusto, Anselmo Javier, tantos años. Queremos darle las gracias por compartir, pero antes de todo queremos pedirles que pongamos este momento en las manos del Señor. Nosotros ya oramos, pero sabemos que cuando venimos en el camino hay muchos afanes, hay muchas luchas, estamos peleando con nuestra paciencia, incluso porque queríamos venir temprano. Así es que, para la gloria y honra del Señor, queremos pedirle que todo lo que digamos aquí, en unidad de espíritu, ¿verdad?, sea para honrarlo a Él, y que el Espíritu Santo tome control de lo que nosotros vamos a compartir con ustedes. De nuevo, muy buenas noches. Hola, Gabriel. Hola. Encantado. Queremos agradecer a los hermanos del capítulo de León por habernos invitado. Queremos comenzar presentándonos. Yo soy Carlos Landero, mi esposa Zaida. Nosotros tenemos aproximadamente 24 años de estar juntos. Tenemos 19 años de casados, casi 20. Pero en esos 20 años de casados les puedo resumir que hasta hace 4 años que venimos a los pies del Señor y que conocimos de este maravilloso ministerio, el resto fue un matrimonio de pura farsa, de máscara, de mentira, de lucha, de llantos y de mucho dolor que yo, como el hombre de la casa, ocasioné en el corazón de mi esposa y mis 2 hijos. Tenemos 2 hijos, una niña de 19 años y otro de 16. Y Dios en su infinita misericordia nos tiene aquí y nos ha devuelto mucho de lo que yo tiré a la basura en algún momento. Así es de que yo estoy aquí agradecido con ustedes de poder compartir esto, pero sobre todo infinitamente agradecido con Dios de haberme devuelto a mi familia. Estoy contento de estar aquí porque sabemos que Dios está gozando con nuestro testimonio y sabemos que de alguna manera la palabra del Señor nunca regresa vacía y que lo que nosotros digamos acá, lo que nosotros compartamos, estamos absolutamente seguros que va a poder contribuir a alguno de esos corazones quebrantados, porque sabemos cómo venimos a estos grupos, sabemos cómo estamos a veces, sabemos las luchas que estamos pasando. Y en el nombre de Jesús pedimos que lo que vayamos a hacer aquí sea para edificar y para ayudar a personas que estén pasando lo que nosotros una vez pasamos. Buenas noches, mi nombre es Zaida, mi esposo Carlos, y pues la introducción ya se la dio él. Y solo quería empezar diciendo que viví 15 años de mucho dolor, mucha tristeza, mucho llanto, porque yo conocí a mi esposo cuando yo tenía apenas 17 años. Él fue mi primer novio. Yo nunca había tenido novio antes. Y yo decía que cuando tuviera novio iba a buscar un muchacho que fuera bien formal, bien decente, bien respetuoso. Yo tenía 17 años, estaba terminando la secundaria y mi esposo tenía 24, él ya estaba terminando la universidad.
Y me gustó que él era un hombre bien recatado, me gustó que era bien formal, era precisamente lo que yo estaba buscando. Y lo buscaba así porque yo me crié sin mi papá, solo me crié con mi mamá. Mi mamá tuvo 5 hijos y con la depresión que tuvo porque mi papá la abandonó cuando yo apenas tenía 2 años, ella casi no nos dio tiempo a nosotros, sus hijos, y prácticamente yo me crié sola porque no hablaba con mi mamá, que crecí mi adolescencia y casi no tuve comunicación con ella, y si a mi papá pues no lo miraba. Entonces yo buscaba a alguien con quien compartir mi vida, con quien yo pudiera interactuar, y fue cuando conocí a Carlos. Dije yo, él va a ser mi novio porque veo que él me escucha, él habla, él platica conmigo, y así jalé 4 años con él. Después de 4 años yo salgo embarazada, empezamos a tener relaciones antes del matrimonio y nos casamos porque nos queríamos. En esos 4 años fue bonito, era lo que yo siempre estaba buscando, el hombro en quien recostarme, con quien compartir. Él conocía el interior de mi corazón, todo lo que yo estaba necesitando. Pero después de 1 año de casado, solo tenía 1 año, cuando mi esposo me es infiel por primera vez. Ahí nomás nace el otro bebé nuestro y Carlos estaba trabajando muy bien, yo estaba terminando la universidad y empezaron los maltratos por su parte. Carlos me maltrató mucho, verbalmente, psicológicamente, incluso lo hizo físicamente. Carlos tomaba mucho, fumaba, se trasnochaba, iba con sus amigos. Nosotros somos de un pueblo aquí cerca de La Paz Centro y él trabajaba en Managua, viajaba y después él se quedaba en las fiestas en Managua, llegaba muy noche, a veces llegaba casi a la mañana. Y Carlos no salía conmigo, no me decía, vamos este fin de semana a una fiesta, vamos, quiero compartir con vos. Nada, el novio que yo había tenido por 4 años, en menos de 1 año después de casado, lo perdí. Se fumó y yo no sabía para dónde había estado, a dónde había cogido, no sabía nada. Y empezó mi sufrimiento, mi tristeza, mi llanto. Nosotros no platicábamos nada. La comunicación entre él y yo era -0. Él no sabía lo que pasaba con mi vida, yo tampoco. Yo le tenía miedo después. Y era una mujer bien sumisa. Yo había dicho que me iba a casar para toda la vida, que ese era el hombre de mi vida con el quien yo iba a compartir siempre. Pero cada año que pasaba me iba llenando más de frustración, me iba llenando de dolor, y cada año sentía que mi corazón iba albergando mucho rencor hacia él, mucho resentimiento, mucha tristeza, al punto que yo sentí que llegué a odiarlo, que ya no quería saber nada de él. Yo sentía que este hombre del que yo había estado enamorada por 4 años, yo llegué a sentir asco por él. Yo no quería saber nada de él. Así iban pasando los años, y con tanto maltrato que me sacaba hasta la comida, me sacaba de que el hecho de que me había ayudado a terminar la universidad, me decía de que si yo era una profesional era porque se lo debía a él. Yo hoy en día soy farmacéutica, él es ingeniero agrícola. Y empezó aquel maltrato psicológico que me hacía sentir a mí como una cucaracha, o a veces yo decía, esa cucaracha vale más que yo, a como él me está tratando en estos momentos. Si iba a comer, él hasta el plato de comida me lo sacaba. Mis hijos le tenían miedo, llorábamos los 3 juntos, y entonces yo decía, este año si no pasa, este año sí yo me voy a divorciar de este hombre, porque ya es demasiado, tanto sufrimiento, tanto llanto, tanto dolor.
Y yo decía, yo no quiero vivir lo que vivió mi mamá, porque el poco tiempo que yo recuerdo cuando vivía mi papá con mi mamá, la maltrató también. La golpeó. Muchas veces vi que le corrió sangre a mi mamá cuando mi papá la golpeaba. Y era caótico, era terrible. Y yo, por eso llegué hasta los 17 años y decía, yo no voy a tener novio porque no quiero pasar lo que mi mamá pasó. Y cuando me caso con mi esposo, empieza el mismo patrón en mi vida. Y era algo triste, muy doloroso. Y si no, compartí algo para que... Pues sin el ánimo de justificarnos, yo quiero compartir también que yo vengo de un matrimonio también disfuncional. Mi papá dejó a mi mamá tal vez hace unos 40 años, 35, 40 años. Yo no tuve un papá en mi familia. Nosotros igual éramos 5 hermanos y yo pude ver el efecto que que la situación de una madre soltera se traslada a los hijos. Efectivamente, hemos aprendido en este ministerio, y la palabra de Dios lo confirma, que uno viene acarreando cadenas generacionales de nuestros ancestros. Algunas maldiciones que traíamos desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, obviamente nosotros las cargábamos, pero como no conocíamos de la palabra de Dios, no conocíamos de Dios, no lo veíamos como lo vemos hoy. Hoy estamos convencidos de que además de que Dios tuvo la misericordia de devolvernos nuestro matrimonio, también hemos roto cadenas generacionales en el nombre de Jesús que pudieron haber afectado a nuestros hijos. Porque nosotros tenemos ya les decíamos, una pareja de hijos de los cuales yo perdí toda su vida. Hay una de las cosas que le pido a Dios es que me permita recuperar esos 15 años de la vida de un padre que debí haber tenido con mis hijos. No lo hice. El tiempo pasó y la palabra de Dios nos enseña que nosotros cosechamos lo que sembramos, y en ese sentido tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Yo estoy seguro que Dios ya me perdonó, pero que efectivamente ese es un tema que todavía tengo pendiente con mis hijos, y le pido a Dios todos los días que me ayude a ser un mejor padre. Volviendo al punto que decía mi esposa, efectivamente ella me describió barato, por decirlo así. Yo era un patán en todo el sentido de la palabra. Además del maltrato físico, emocional, de la humillación que ella menciona, porque yo en términos materiales, gracias a Dios, siempre he estado bien. Llegué a menospreciar tanto a mi esposa que hoy me doy cuenta que mi esposa me pudo haber perdonado adulterio, borrachera, maltrato, palabras soeces, cualquier grosería, pero nunca me perdonó el hecho de que yo la menospreciara, de que no la escuchara, de que no la tomara en cuenta. Y digo esto, hago un paréntesis para aquellos varones que hoy por hoy están bien con sus esposas, y digo bien entre comillas porque hay que revisarse, y no estamos escuchando a nuestras esposas. Además de lo patán que yo fui, yo siento y estoy convencido que el mayor daño que yo le pude haber hecho a mi esposa fue que no le escuché. No tomé en cuenta lo que ella me decía, nunca me interesó lo que ella decía, aparte de tantas fallas y de tantos errores que yo cometí con ella. En esa etapa de nuestra vida, en esos primeros 15 años, yo les puedo decir que había mucha arrogancia en mi vida. Yo era muy pedante, muy farsante, muy arrogante, diría yo. Yo llegué a decir en algún momento: Dios está allá, yo estoy aquí, Él no se mete conmigo, yo no me meto con Él. Imagínense lo arrogante que yo era. Yo me creía, yo la volví a ver a ella por encima del hombro. Y creo que esto que pasó en mi vida fue para aprender de que nosotros sin Dios no somos nada.
Nosotros tenemos a un servidor en el ministerio que queremos mucho, don Lázaro, y él una vez nos comentaba que el hombre sin Dios es como una bestia. Y efectivamente, yo ahora que recuerdo a ese Carlos de hace 6, 7 años, creo que yo era una bestia. No tenía a Dios en mi vida. Yo aparentaba ser una persona exitosa. Algo que no ha comentado mi esposa es que nosotros, ante la sociedad, ante la familia, ante los amigos, éramos el matrimonio ideal. Mi familia, la familia de ella y la gente que nos conocía soñaban con tener un matrimonio como el nuestro. Imagínense qué farsantes que éramos nosotros, o qué farsante que era yo, al punto de que mi esposa vivía un infierno y que yo proyectaba el matrimonio ideal para mucha gente. Digo esto porque hoy entiendo que vivimos con muchas máscaras. Tenemos muchas máscaras y a veces no queremos humillarnos y reconocer que efectivamente estamos fallando y que somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Porque yo era, cuando nos reuníamos o salíamos con los amigos, y dice que amigos, ¿verdad? Porque ahora ya no tengo amigos por el hecho de que decidí no más tomar licor. Entonces esos amigos desaparecieron como por arte de magia. Pero bien, la palabra de Dios dice que quien se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo prefiero tener a Dios en mi corazón y no una manada de borrachos que supuestamente eran mis amigos antes. Entonces esos amigos desaparecieron, y cuando yo andaba con ellos, yo era el centro de la atracción, yo era muy afable, yo era el que manejaba la agenda, yo hablaba con todos ellos, pero era incapaz de hablar con ella, o de escucharla, o de tenerle paciencia, por ejemplo. Y he visto, y en el ministerio, ese es uno de los grandes problemas recurrentes de nosotros los varones. Tratamos de lucirnos afuera y no le damos el espacio que nuestras esposas merecen en la casa. Consideramos que lo que ellas nos dicen son pura tontería, pura necedad, ya estás molestando, ya me tenés harto. Yo llegué a decirle eso. Ella menciona que éramos comunicación cero en nuestro matrimonio. Les puedo decir que sí. Ella se iba fuera de la casa porque, igual que yo, trabajaba afuera y a veces pasaba 2, 3 días. Una vez llegó a estar 22 días en El Salvador y yo no la llamé una sola vez. En mi arrogancia decía que pase lo que pase, no me interesa. Y eso fue calando mucho en el corazón de mi esposa, al punto en que llegó a odiarme, y ella no lo ha dicho, pero también a tenerme asco, a perder el respeto que tenía por aquella persona que, cuando conoció, como dice ella, cuando éramos novios, me tenía en el pedestal. Yo era su tabla de salvación, yo era ese hombre que ella por mucho tiempo soñó. El hombre que iba a cubrir la ausencia de un padre que nunca estuvo, la ausencia de unos hermanos que nunca le escucharon. Ella vio todo eso en mí. Y yo, al año de estar casado, le pagué con adulterio, con maltrato, con humillación. Y digo esto hoy, todavía me duele, me da vergüenza, y yo cada día que puedo, y aquí está Dios que no me va a dejar mentir, y está mi esposa, cada día que yo puedo, en el momento que sea, yo le pido perdón a mi esposa, porque yo sé que Dios ya me perdonó. Yo sé que el enemigo era el que me tenía atrapado en ese mundo, pero yo sé también que Dios nos pone ese bálsamo para que nosotros comencemos a curar las heridas que hemos causado en el corazón de nuestra esposa, y viceversa. Ella, cuando puede, me pide perdón a mí, y si nosotros estamos aquí es porque Dios, en su infinita misericordia, permitió que nos perdonáramos para estar contándoles y compartiéndoles este testimonio. Pero efectivamente yo era un patán en todo el sentido de la palabra. Era un hombre grosero, despreciable, y en ese momento, cuando pierdo toda la admiración, el respeto y el cariño de mi esposa, es que sale o surge una nueva Zaida. La Zaida que era sumisa, que me escuchaba, me atendía, que me pasaba el vaso del agua y yo la trataba como una empleada, se convirtió en una mujer dura, en una mujer vengativa. Y aquí me detengo porque yo no la culpo a ella de sus errores, porque yo delante de Dios estoy convencido que yo ocasioné
eso en su corazón. Y el único responsable de eso fui yo. Pero quiero que ella les cuente cuando se convierte en esa Zaida dura e indiferente en nuestro matrimonio. Después de haber acumulado mucho rencor, resentimiento, odio, que nunca me lo imaginé, que iba a llegar a odiarlo, con tanta tristeza y con tanto maltrato, yo dije, aquí me detengo. Yo me voy a desquitar todo lo que este hombre a mí me ha hecho. Si me trata mal, yo también lo voy a tratar mal. Si me dice una grosería, se la voy a contestar. Si me dice 2 palabras feas, yo le voy a decir 3 o 4. Entonces, la Zaida de esos años, en ese momento, cerró la puerta y dejó entrar mucha cochinada del mundo. Porque empecé a irrespetarlo, empecé a tratarlo mal, empecé a ir a fiestas, empecé a tomar más de lo que él ya me había enseñado, porque cuando íbamos a reuniones sociales, él me decía, tomá, no seas tonta, no seas mojigata, aquí es un ambiente social y vos también echate tu trago. A mí me costaba pasarlo, lo quería vomitar, pero me lo echaba porque yo quería estar en el ambiente social, porque quería darle gusto a él. Y entonces empecé después a tomar en serio todo lo que él me había dicho y empecé a tomar, empecé a salir. Y mi trabajo de profesión es ser visitador médico. Yo iba y voy por todos lados, por varios departamentos, me quedaba a dormir fuera por una semana. Yo iba, venía, Carlos a mí nunca me preguntó dónde te quedaste, dónde estás, en qué hotel estás, ¿te comiste, no comiste, te enfermaste o algo? Nada. Yo muchas veces estuve en una clínica internada por alguna ocasión que me pasaron algunas cosas, pasó la reacción de la anestesia y todo, Carlos nunca estuvo ahí. Hasta hace poco se dio cuenta de muchas situaciones que yo pasé en la calle. Si a mí se me ponchaba una llanta, yo llamaba a cualquier persona menos a él porque yo sabía que él no iba a estar para mí. Y empecé también a cometer adulterio. Empecé a salir con otras personas y a decir, quiero que sepa él que también yo valgo. Si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Si él fue capaz de estar con otra mujer, yo voy a ser capaz de estar con otro hombre. Y que sepa lo que se siente y que sepa lo que duele. Decía yo en un mundo completamente equivocado. Decía yo en las puras carnes. Decía yo como lo dice hoy el mundo, pero no como lo dice Dios. Dios quería que yo fuera de rodillas a orar por este hombre, a que el corazón de él fuera diferente, pero yo me porté como una mujer necia. Hice lo que generalmente hace el mundo, desquitarme, guardar odio, rencor, resentimiento, falta de perdón y desquitarme todo lo que él me había hecho. Yo lo hice, todo lo que me había propuesto, y la que salió perjudicada aquí más fui yo, porque Dios no me había hecho un corazón para ser así. Después que mi esposo pasé adulterando varios años, él no se daba cuenta porque no le interesaba mi vida, nunca me preguntó nada, nunca agarró un teléfono para ver qué hacía Zaida, con quién hablaba, con quién no hablaba. Yo salía de mi casa con mis hijos a pasear con la persona que yo estaba. Yo había pensado hasta casarme con la otra persona, porque él en nuestro mundo él no existía, él no estaba. Un día agarró el teléfono y leyó unos mensajes de él con la otra persona que yo estaba, y por primera vez después de muchos años me preguntó. Qué bueno, dijo que me preguntó algo, porque hoy sí le voy a contestar todo, le voy a contar, quiero que sepa todo y que se vaya de la casa, porque así ya no podemos seguir viviendo. Y ya tengo la excusa más grande, y que todo el mundo se dé cuenta la farsa de matrimonio que somos, lo que pasa después de la puerta. Porque antes de entrar a la puerta de la casa, en la calle, éramos, como dice él, éramos el matrimonio ideal, porque yo nunca le conté a mi familia el maltrato que él me daba, ni mucho menos a la familia de él. Nunca a su mamá, a su hermana, a nadie yo llegué a contarle esto y esto me hace Carlos, esto y eso estoy viviendo.
que es por eso hoy en día, después de nuestra restauración, mi familia sigue respetando mucho a mi esposo, porque yo nunca hablé mal de él. Fue así entonces que él vio mi teléfono. Yo le dije, sí, ya que todo el mundo se dé cuenta, esto y esto está pasando, yo ya no quiero saber nada de vos, ya no me interesás. Pero en el fondo de mi corazón todavía había algo que el Señor me decía, yo no te hice así, yo no quiero que seas así. Pero yo decía que se vaya, porque era un verdugo para mí. Y recuerdo que él me dijo, yo me acuerdo que le pedí perdón, le dije, mira, perdóname, pero ya, pues sabes que ya las cosas no servían, pero no fue un perdón genuino, fue algo. Y me dijo él, está bien. Yo pensé que él, cuando se dio cuenta, ahora me va a ahorcar, dije yo, no sé qué va a pasar. Y yo pensé que iba a haber algo terrible en mi casa, pero no sé si es que era la falta de amor de él, o el menosprecio, o lo insignificante que yo era para él, o quería seguir manteniendo esa imagen, que me dijo, está bien pues, te perdono, pero te voy a decir una cosa, aquí esto lo vamos a resolver vos y yo, no metas nada de esas cosas cristianas, que vos sabes que a mí no me interesan esas cosas, no me metas cosas de Dios aquí, que eso no sirve para nada. Eso me dijo él. Yo, está bien. 3 meses después, estábamos peor que antes. El enemigo se había encargado de revolcarnos aún más. La situación estaba peor. Fue tanto que él se fue de la casa. No soportó, y después de 19 años, 18 años, que nunca nos habíamos separado, ni cuando novio ni cuando casado, él se va de la casa. Él se va y yo dije, por fin, gracias a Dios, ya me liberé de este hombre, que vaya a hacer su vida, que yo ya voy a hacer la mía. Pero el Señor no tenía ese plan para nosotros. Había pasado apenas 1 o 2 semanas cuando yo empecé a angustiarme, empecé a llorar, no dormía, no comía, y yo no sabía qué me estaba pasando. Y yo le preguntaba al Señor, porque según yo creía en Dios, sí creía en Él, pero no estaba en mi vida. No le había abierto las puertas de mi corazón al Señor. Creía, sabía que estaba ahí, que existía, pero no era una mujer temerosa de Dios. No era obediente ni le hacía caso. Yo iba a misa, pero estaba en adulterio. Así fue cuando yo empecé una angustia, un llanto que yo no sabía qué me pasaba. Yo decía, ay Señor, ¿y por qué estoy llorando? Si el verdugo que estaba en mi casa ya se fue, yo debería estar tranquila, yo debería estar contenta, ¿por qué estoy llorando? Y yo no entendía. Mi esposo ya se había ido de la casa. Y yo, un llanto que no lo toleraba, y mis hijos se preocupaban, y yo me preocupaba porque mis hijos nunca me habían visto llorar a mí de esa manera, porque él sabía, yo era el pilar para ellos. Como no tenían comunicación con su papá, yo era su mamá y su papá. Cualquier problema, cualquier circunstancia, corrían conmigo, hablaban conmigo, iban, venían conmigo, y en ese momento me estaban viendo derrotada como nunca. Yo dije, no, esto no puede seguir así, no puede seguir así, mis hijos no pueden verme así, porque yo soy el ejemplo de ellos de fortaleza. Fue cuando salí corriendo y llamé al Ministerio Unidos por Siempre. Yo tenía guardado en una agenda los números de teléfono de 2 años antes que me habían invitado. Agarré esos números, yo dije que me conteste quien pueda, porque ahorita yo no soporto más. Yo al día siguiente iba a viajar, iba a ir a México, y yo digo, no me puedo ir así, no puedo dejar a mis hijos así. Yo sentía que me iba a pasar algo y no puedo irme así. Y gracias a Dios me contestó don Luis Enrique. Por primera vez en la casa de don Luis Enrique, yo abrí mi corazón y le conté a él y a doña Aura Rosa lo que nunca había hablado en esos 19 años de matrimonio. Nunca. Conté todo lo que yo había hecho y lo que había hecho mi esposo. Allí en la casa de don Luis Enrique yo fui liberada.
Ese día me leyeron un versículo de la Biblia que es Mateo 12:43. Eso me quebrantó. Eso me dio las respuestas que yo había andado buscando desde que empezó mi matrimonio, desde que yo empecé a cometer adulterio. Yo me hacía muchas preguntas porque quería dejar el adulterio y quedarme sola, pero yo continuaba y yo no entendía por qué continuaba. Y ahí en Mateo 12:43, ese día el Señor a mí me dio la respuesta. Yo fui quebrantada, yo fui tocada por el Espíritu Santo ese día. Ellos oraron por mí y yo me acuerdo que yo llegué, me puse de pie después que leímos y todo y le dije al Señor: Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que queda de ella, porque yo vengo aquí hecha pedazos. De mí solo quedan tiras. La Zaida que existía antes, hace años, ya no está. Aquí solo viene pedazos de ella. Haga conmigo lo que usted quiera y lo que usted pueda. Ese día me entregué en cuerpo, alma, mente y corazón. Señor, soy toda suya. Ese día el Señor me recogió en sus brazos. Ese día el Señor me devolvió la vida, me devolvió todo lo que yo había perdido, desde mi niñez. Me recibió con amor y me dijo que me perdonaba, que me daba una oportunidad para seguir adelante y para entregarme lo que el diablo me había robado desde mi niñez. Ese día sentí que me había quitado muchos camiones de encima en mi vida, cargas tan pesadas que no las venía aguantando desde muchos años. Las entregué y cuando salí de esa casa con mis hijos, yo me sentí una mujer diferente, porque realmente el Señor ese día me había tocado. Llegué a mi casa y me acuerdo que al día siguiente viajé, pero donde me quedé en el hotel, yo no hallaba la hora que pasaran las conferencias de día, porque yo quería ir en la noche al cuarto a llorar, a orar y a pedirle perdón al Señor por todos mis pecados y a decirle que me ayudara a seguir adelante en esta nueva vida. Cuando regresé al país, le pedí perdón a mi esposo. Él no me creyó mi perdón. Y yo empecé a ir a los grupos de oración, empecé a ir a las charlas del Teresiano. Y cada día que pasaba, a mí me daba aún más hambre de conocer de Dios, de conocer su palabra, a entender por qué Él murió en esa cruz, a entender que ese día derramó su sangre para lavar mis pecados, para lavar los pecados de cada uno de nosotros. Y que así como yo había tenido derecho a una salvación, a un perdón, a una restauración y a tener esa paz que nunca la había tenido en mi vida, empecé a entender que mi esposo también tenía derecho a eso. Mi esposo ya estaba viviendo con una mujer que tenía una relación que estaba formalizando. Y mientras yo más me acercaba al Señor, pasaban los días y yo me acercaba a Él y me entregaba más a Él y amaba más a Dios, su palabra, sus mandamientos, a cumplirlas, no solo a escucharlas, a leerlas o a entenderlas, sino a poner en práctica lo que Él me decía en su palabra, a leer la Biblia y poner en práctica, porque la Biblia es palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres, pero fue dirigida por el Espíritu Santo, y lo que hay en la Biblia es palabra de Dios. Yo empecé a vivir y a poner en práctica y a decirle al Señor que me enseñara cada día, porque quería vivir en Él y en su amor. Yo en mi casa
empecé a ungirla todita, empecé a poner alabanzas, cosas que Él no me permitía hacer cuando estaba en la casa. Empecé a orar con mis hijos, agarraditos de la mano en la sala. Empecé a ungir los cuartos, empecé a ungir la cocina, empecé a reprender todo, cualquier espíritu maligno que haya llegado a mi casa, de adulterio, de rencor, de resentimiento, de fornicación, todas esas huestes de maldad que el enemigo se encarga de llevar a un hogar para destruir los matrimonios. Empecé a orar y a hacer liberaciones en mi casa con la ayuda de los muchachos del grupo de oración. Yo ponía prédicas en el televisor, yo ponía alabanza, yo ponía todo. Yo iba en el carro, iba manejando y escuchando alabanza, escuchando prédicas y prédicas, porque yo quería aprender más, yo quería saber más de lo que Dios me mandaba a hacer en mi vida. Y así, mientras yo más me acercaba a Dios, mientras yo más amaba a Dios, yo sentía que a la vez estaba amando a mi esposo, y que se empieza a despertar un amor en mí de mi esposo que yo antes yo no lo tenía. Y yo lloraba porque yo decía: Señor, ¿por qué me pones amor por él si él me hizo daño? ¿Por qué siento que estoy amando a mi esposo? Le digo un día de rodillas, y me dice el Señor: porque yo soy amor, y si me amas, vas a amar a tu prójimo, como dice sus mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, y amas a tu prójimo como a ti mismo. Y mi primer prójimo era mi esposo. Yo soy amor, y yo te estoy enseñando a amar, porque quiero que ames a ese hombre y lo traigas aquí a mis pies, así como estás vos ahora conmigo. Así como yo te amo, te abrazo, te doy paz, yo quiero dársela a ese hombre también, porque vos y él son una sola carne, y él también se merece esa salvación y ese perdón. Porque al estar los dos ustedes aquí en mis pies, vienen las bendiciones para tus hijos, para tu hogar, y yo te voy a regresar lo que el enemigo te quitó desde que eras una niña. Yo empecé a orar, empecé a pedirle a Dios que me diera la fortaleza cada día. Empecé a orar por la persona con la que estaba mi esposo, y le pedí al Señor: Señor, póngale un varón a esa muchacha, porque ese hombre con el que ella está no es de ella, ese es mío. Yo sé que usted me lo va a regresar, pero ese hombre que se fue no va a regresar más aquí, porque va a regresar un esposo nuevo, Señor, un esposo renovado. Usted sabe, Señor, que yo no quiero el hombre malo que se fue, ¿verdad? Yo así le decía al Señor: yo quiero un esposo nuevo, Señor, rendido a sus pies, de rodillas, todos los días se lo pedía al Señor. Yo hacía vigilias, yo hacía ayunos, yo todo lo que a mí me decía en el grupo de oración y lo que yo sentía que el Señor me pedía, yo se lo daba. Y empecé a orar, y a tener misericordia por ella también, porque yo decía: ella también tiene derecho a una salvación. Yo también cometí pecados, yo también cometí errores, y esa muchacha hoy lo está haciendo. Y si yo tuve derecho a una salvación, ella también lo tiene. Y así mi esposo, después de un tiempo, por teléfono me dijo que había dejado a la muchacha. Unas semanas después, mi esposo estaba con su maleta de regreso a la casa. Él regresó, y yo había declarado cuando iba a los grupos de oración: Señor, un día así como mi esposo sacó la ropa del closet, un día lo voy a ver también poniendo la ropa de regreso. Y el día que lo vi haciendo eso, lloré y le di gracias a Dios. Mis oraciones siguieron, mis ayunos siguieron, y un mes después nosotros estábamos yendo al encuentro, ahí en Las Palmeras. Ese día el Señor tocó el corazón de mi esposo. El Espíritu Santo lo tocó, fue confrontado como nunca. Yo recuerdo que esa vez se puso de pie y dijo: yo no sé cómo hicieron aquí, pero aquí me enseñaron a Jesucristo, me confrontaron con Él. Y desde ese día mi esposo decidió no volver a tomar licor, no volver a fumar. Y recuerdo que él dijo: yo de aquí salgo con un compromiso, que es poner a Jesucristo en el centro de mi matrimonio. Y hasta hoy lo sigue haciendo, y hoy lo sigue haciendo con más amor. Cuando salimos de Las Palmeras, inició la transformación de mi esposo. Dios ha venido cada día puliéndolo.
Dios ha venido cada día trabajando en el corazón de él. Hoy mi esposo llora más que antes. Él, cualquier cosita que se recuerda de las cosas que a mí me hizo, llora, me pide perdón. Cuando por primera vez mi esposo se puso de rodillas en la cama a orar, mis hijos se quedaron asustados. Yo estaba en la cocina, él estaba en el cuarto. En 20 años yo nunca lo había visto a mi esposo orar, mucho menos de rodillas. Y mis hijos salieron corriendo, me jalaron de la mano en la cocina y me dijo, venga a ver lo que está haciendo mi papá. ¿Qué está haciendo? Venga a ver lo que está haciendo mi papá. Y lo llego a ver y los tres nos quebrantamos a ver a mi esposo de rodillas en la cama orando. Hoy mi esposo es más amoroso que cuando éramos novios. Hoy me trata mejor que antes. Hoy tengo el esposo que yo le había pedido al Señor desde que era una niña. Él, cada vez que puede, como les dijo, me pide perdón. Como les digo también, nunca lo había visto llorar tanto como antes, porque hoy sí vive Jesucristo en él. Hoy tiene convicción de pecado, hoy se arrepiente y hoy yo me gozo. Cada día de mi vida yo me gozo. Le doy gracias a Dios todas las mañanas. Hoy yo tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy yo les digo, mujeres, cualquiera que esté pasando las circunstancias que yo pasé hace más de 5 o 6 años y la viví por 15 años, que no se rindan, porque hay un Dios que está vivo y lo que le estamos contando nosotros no es una historia, no es una leyenda, no lo sacamos de un libro, es nuestra vida. Dios hizo un milagro en nuestras vidas. Hoy, como les digo, tenemos paz en nuestros corazones, aquella paz que uno diría, ¿cómo? Ahorita que venía, yo salgo de mi trabajo y voy a traer a mi esposo a su trabajo para venirnos para acá a León, porque ya tenemos como 8 años de vivir en Managua. La muchacha con la que él andaba trabaja con él. Después de que entramos al ministerio, él era el jefe de ella. Después que entramos al ministerio, a ella la pasaron a otra oficina, pero están en el mismo ministerio, el ministerio donde él está trabajando. Y ahorita que yo lo iba a traer a él, estamos montándonos en el carro que ya veníamos para acá, la muchacha pasó, iba saliendo, y le digo a mi esposo, oremos porque ella también tiene derecho a una salvación, ella tiene derecho a un perdón. El enemigo creyó tal vez que nos iba a mover el tapete, pero no, se equivocó, porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él siempre va a querer poner obstáculos, él siempre va a querer poner la cáscara de banano para que te canses, para que no sigas, para que no luches, para que te rindas y decir, se acabó, ya no quiero saber nada, no me interesa, me ha hecho mucho dolor, aquí ya no puedo hacer nada. Sí se puede, porque para Dios no existen imposibles. Y nosotros, le digo, somos una prueba de eso. Tal vez para finalizar y montarme en lo que ella les acaba de comentar, efectivamente era el enemigo poniéndonos esa imagen enfrente. Él sabe que veníamos acá a dar testimonio de lo que ha hecho en nuestras vidas. Y esto no es una casualidad, Dios no es un Dios de casualidades. Él siempre nos pone pruebas para irnos puliendo, para irnos recordando de que tenemos que estar cerca de Él. Y esto lo comparto porque es, digamos, la esencia de nuestro testimonio y se refiere al perdón. Ustedes acaban de escuchar a mi esposa cómo ella ha podido orar por la persona con quien yo había decidido en algún momento hacer mi vida de nuevo. Dios también me ha probado a mí. Yo lo compartía con los hermanos de León el domingo que estuvimos en el servicio del encuentro. En ese proceso que venimos al ministerio, que pasamos el posencuentro, que hemos estado o que decidimos servirle al Señor, Dios nos viene puliendo, no crean que la tenemos ganada. Me imagino que ustedes han escuchado aquí que hay de aquel que se cree estar firme, ¿verdad? Porque más rápido va a caer, y eso es palabra de Dios. Nosotros nos cuidamos nuestro testimonio, porque
Tenemos que cuidar el milagro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el enemigo te va a poner pruebas todos los días, te va a poner esa cascarita de banano, te va a confrontar, te va a tocar el ego, el orgullo. Y así como lo ha hecho con ella, una vez lo hizo conmigo. Yo recuerdo que cuando fuimos al encuentro, pasamos el posencuentro, estábamos ya entusiasmados, queriendo crecer bajo la guianza del Espíritu Santo y conforme Dios manda. Una vez yo decidí hacerle una sopa a ella, cosa que yo nunca cocinaba, ni mucho menos para ella, pero ese era Dios actuando en mí, no era yo, ¿verdad? Entonces era un domingo que estaba haciendo una sopa, pero no sé por qué razón nos hacía falta algo. Y yo salí corriendo para el supermercado, y les comparto esto porque hay un tema muy profundo sobre el perdón en esto. Y es una prueba que Dios nos hace. Cuando yo estoy en el supermercado, imagínense, yo salgo corriendo porque quiero quedar bien con ella. Le estoy preparando una sopa que me pidió. Y cuando estoy en la caja del supermercado, me encuentro frente a frente con la persona que ella había adulterado. ¿Quién creen que era en ese momento? Era el diablo que se estaba poniendo ahí delante de nosotros para recordarnos: este es el que te quería robar a tu esposa. Imagínense, lo mismo que ella les acaba de describir. Por eso les digo que nosotros, ahora que conocemos de la palabra de Dios, tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, porque el enemigo anda como león rugiente, miren, buscando cómo quebrantarnos, cómo robarnos, cómo hacernos daño. Y yo recuerdo que en ese momento yo sentí que fue Dios el que me dijo, el que me detuvo. Yo quedé viendo a esa persona así, lo tenía literalmente, lo que nos separaba era la caja del supermercado, lo quedé viendo a la cara. Yo sentí que Dios me contuvo a mí y que a él le puso una cierta vergüenza, porque él solo bajó la mirada y dio vuelta. Yo regresé a la casa y le conté esto y esto acaba de pasar. Oramos, le pedimos perdón a Dios. Yo les confieso, yo todavía no he podido orar por esa persona porque Dios no me va a permitir mentir, pero sí yo lo perdoné, porque Dios me perdonó a mí y yo no soy quien para juzgar a esa persona. Y digo esto porque a veces cuando andamos con ese rencor, cuando creemos que no podemos perdonar, nosotros mismos nos estamos poniendo un yugo, una carga. Hoy, en el nombre de Jesús, ustedes han escuchado a mi esposa que puede orar por aquella mujer con la que yo había decidido hacer mi vida. Yo, en el nombre de Jesús, ya perdoné a esa persona y le entregué esa carga a Dios. Y si estamos aquí es por la misericordia de Dios, porque hemos querido ser obedientes, porque queremos seguir siendo obedientes y queremos hacer las cosas como Dios manda. Así que queremos darles las gracias y ojalá que lo que hemos compartido les haya servido. Sabemos que vamos a tener muchas luchas, sabemos que el enemigo va a estar todos los días remojándonos esto, pero Dios está con nosotros. Y si nosotros decidimos cumplir la voluntad de Dios, Él es fiel. Él es un Dios de promesas y Él cumple lo que promete. Y yo le doy gracias a Dios por estar aquí, porque me devolvió a mi esposa, a mis hijos, y me permitió servirle en este precioso ministerio. Aquí hemos encontrado hermanos de verdad, cariño que ni siquiera en nuestra familia tuvimos, la confianza para contarnos, y digo en confianza porque nuestro testimonio es público. Cuando la mamá de ella la vio en televisión diciendo su testimonio, ¿saben lo que hizo? La regañó y le dijo que por qué la había expuesto a esa vergüenza. Imagínense cómo andamos en el mundo. Si ni tu propia familia te apoya, cuando querés exponer al enemigo y querés entregarte al Señor, es donde nos damos cuenta de que tenemos que estar más cerquita de Dios. Y eso nos ha pasado a nosotros. Por eso nosotros bendecimos este ministerio, bendecimos este grupo. Sigan adelante. A las personas que acaban de ir al encuentro, recuerdo al hermano que habló en el encuentro, es la mejor decisión que usted ha tomado de poder ir a ese encuentro y entregarse al Señor. Sabemos que hay muchas parejas. Anselmo Javier, no sé cuáles son tus luchas, por alguna razón estás aquí. Y si estás solo, en el nombre de Jesús, como esta mujer una vez llegó sola al ministerio, un día te vamos a ver con tu esposa aquí, hermano. Así que Dios los bendiga y nos ha dado mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Cristo es la peña de Oreb que está brotando.
agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable